Dios les bendiga nuevamente a todos ustedes. Les saluda a su servidor, Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo. Y en estos momentos vamos a continuar con lo que es este estudio acerca del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. En estos momentos vamos a estar en lo que es la lección número 4 y vamos a continuar con lo que es contestando a lo que es esta pregunta. ¿Cómo lo hace? Si bien es cierto, en las primeras lecciones estuvimos hablando quién es el Espíritu Santo y qué hace, pero estamos desde la lección número 3 hablando de cómo lo hace, pero en estos momentos vamos a estar hablando de el trabajo del Espíritu Santo en la conversión. La pregunta sería, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo en la conversión? ¿Por qué es importante esta pregunta? Bueno, realmente la salvación es algo que debe estar como prioridad en la vida de todas las personas. Sin embargo, algunos han utilizado la palabra de Dios y han sacado textos fuera de contexto y que ahorita mencionaremos un ejemplo en el transcurso de la lección, donde lo que hacen es hablar del Espíritu Santo y su trabajo en la conversión, pero de una manera directa. Y esto es algo grave. ¿Por qué razón? Porque es algo que la Biblia no enseña y es algo que lo que hace es perjudicar el trabajo que Él ha hecho y que es la revelación de la palabra. Cuando nosotros hablamos de cómo trabaja el Espíritu Santo, opera indirectamente para salvar las almas perdidas y es a través de lo que ha revelado. Si nosotros vemos a lo largo de la historia, pues Dios ha tenido la intención y quiere que todos sean salvos, como así lo vemos en la epístola de Pedro. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo en su segunda epístola, él menciona que Dios no tarda en cumplir su promesa, según algunos la atienden o la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También nos muestra el Espíritu Santo, quien aquí vemos en la epístola de Santiago, vemos cómo este hombre inspirado nos da información donde dice: os ruego, hermanos, dice que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es importante, a todas las personas se les debe predicar el Evangelio. Dios desea que todos obedezcan el Evangelio. Por algo nosotros predicamos, porque si así fuese el caso, entonces, ¿para qué nosotros predicaríamos el Evangelio si el Espíritu Santo estaría haciendo acepción de personas donde algunos de manera directa está trabajando para que sean salvos y en otros no? Pero la misma palabra de Dios, vemos cómo este hombre inspirado por el Espíritu Santo, lo que nos dice acá es que nosotros en la fe, en esto, no hagamos acepción de personas. Romanos 2:11 dice que en Dios no hay acepción de personas. Esto es importante. ¿Por qué razón? Porque Dios, en todas las cartas que nosotros encontramos, hay total unidad, hay total armonía. Ninguno se contradice el uno del otro. Si nosotros vemos este ejemplo, que aquí vamos a ahondar un poco más, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14, aquí se nos da una información que nos puede servir bastante para entender un poco estos detalles. Si leemos estos textos, dicen de la siguiente manera. Dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido, dice, desde el principio para salvación. Y es esta parte que quiero que tomemos en cuenta, donde dice: mediante la salvación, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Escuchen esta palabra: mediante la salvación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos preguntamos cómo es que aquellas personas
en el siglo primero de la iglesia, y aquí hablándoles a Tesalónica, cómo es que estas personas obedecieron el Evangelio, cómo es que estas personas se convirtieron al cristianismo. Bueno, aquí nosotros vemos que dice el escritor con toda claridad, donde dice, y fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Quién llegó ahí y predicó y estuvo por 2 semanas estuvo en este lugar y en días de reposo estuvo predicando aquí a estas personas? Pablo. Pablo estuvo aquí haciendo esto, predicando el Evangelio. Él predicaba el Evangelio y Dios a través de esa predicación del Evangelio es que ellos obedecieron. Si regresamos a esta parte del versículo 13, es interesante ver, dice que para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Si bien es cierto aquí, nosotros debemos entender algo. El Espíritu Santo ha revelado la palabra de Dios. En el siglo primero de la iglesia, aquellas personas hablaban por inspiración. Ellos tenían la revelación en sus mentes. Hoy nosotros la revelación ya la tenemos escrita, pero aquellas personas predicaban el evangelio. Y aquí podemos ver que cuando aquellas personas predicaban el evangelio, cuando obedecían el evangelio, eran puestos aparte, eran santificados por el evangelio. Y vemos aquí la parte que hacen las personas y la fe en la verdad, la fe en la verdad, la obediencia a la verdad. Cuando las personas obedecían a la verdad, y vemos esto importante, el Espíritu Santo revela el mensaje que pone aparte a las personas. Y la persona cuando obedece a la verdad, la persona es puesto aparte a través de esa palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. No es de manera directa. Y vamos a ver por qué. Bueno, cuando nosotros hablamos de esta palabra, podemos ahondar un poco más y ver las palabras que el apóstol Pedro aquí menciona en este caso, y sería en su primera epístola. Y aquí nos da detalles que nosotros debemos disfrutar en gran manera. ¿Por qué? Bueno, dice, por ejemplo, este versículo del capítulo 1 en su primera carta. Según el previo conocimiento de Dios Padre, dice, escúchese bien esta parte, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Si nosotros vemos estas palabras son muy importantes. ¿Cómo es que nosotros tenemos la información y el conocimiento de que a través de la obediencia al Evangelio, nosotros a la hora que obedecemos, aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, sangre única y preciosa que permite la remisión de nuestros pecados, pues es efectuado así? Bueno, es porque a través del conocimiento de la revelación que ha sido dada mediante el Espíritu Santo, la palabra, es a través de la palabra de Dios, es a través de esa palabra inspirada que nosotros somos santificados. ¿Por qué? Porque es así. No podemos desligar todas estas cosas, pero tampoco podemos confundirnos y decir que de manera directa, porque el Espíritu Santo reveló la palabra. La palabra es importante que tomemos en cuenta. ¿Y por qué razón? Porque es lo que Él ha revelado y a través de su obra, a través de esto que ha dado y que tenemos ese conocimiento, podemos obedecer el Evangelio y a través de la obediencia al Evangelio, nosotros pues pasamos a lo que es la conversión. Y ese Evangelio que ha sido revelado ha sido por la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante que tomemos en cuenta estas palabras? Porque cuando nosotros hablamos de estos detalles, nos muestran a nosotros algo que tiene un significado muy grande para nuestras vidas. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, pero la palabra y el Espíritu Santo no son lo mismo, pero el Espíritu Santo reveló la palabra. Así que muchas veces vamos a encontrar estas palabras que se utilizan intercambiablemente. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo reveló la palabra y a través de lo que reveló, que es la palabra, es que nosotros somos
salvos y debemos mantenernos en esa santidad. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver cómo purifica las almas por la obediencia a la verdad si nos mantenemos en esa verdad. Si leemos este mismo capítulo, versículos más adelante, 13 al 15, dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu. Vemos todo aquí en imperativo, un mandato, cómo se nos dice que debemos hacerlo. Dice, poned vuestra esperanza completamente, dice, en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo, Jehová, soy santo. Es importante esto, uno obedece el Evangelio y es puesto aparte, pero Dios quiere que nos mantengamos en ese lugar, en esa posición, en ese estado de santidad, puestos aparte. Dios quiere que nos mantengamos ahí. Cuando nosotros hablamos de este trabajo, vemos que ellos enseñaban esto. Si regresamos a lo que es segunda de Tesalonicenses, vemos cómo el apóstol Pablo también menciona esto tan importante. Cuando vemos en el versículo 14, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, a fin de que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en el propósito de que estando en santidad podamos alcanzar eso, porque esto es lo que hace la palabra que fue revelada. ¿Por qué? Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, primeramente del judío y también del griego. La palabra es el poder de Dios para que todos sean salvos. Y es importante esto. Si nosotros decimos, no, es que el Espíritu Santo va a trabajar de manera directa y lo va a guiar para que sea convertido, estamos diciendo entonces que el poder de la palabra de Dios no es tan efectivo, sino que esto aquí sería cometer un error muy grave, porque esto no solamente le está dañando lo que es la palabra de Dios, sino el trabajo que ha hecho el Espíritu Santo. La palabra de Dios es de origen divino. Esto es clave, es de origen divino y ha sido revelado por Dios. El Espíritu Santo reveló esta palabra y esta palabra tiene toda la capacidad para salvar a las personas. Todas las personas deben acceder y obedecer el Evangelio para alcanzar esa salvación y perseverar en él después que ha sido obedecido. Pero esto es importante que no lo dejemos por fuera. ¿Qué más podemos hablar? Para esto, cuando nosotros hablamos, debemos considerar que la Biblia está en armonía y la Biblia también nos da ejemplos. El Espíritu Santo se ha encargado de dejar ejemplos. Lucas, en el libro de los Hechos, nosotros vamos a ver cómo aquí recopila un montón de ejemplos de obediencia al Evangelio. Y vamos a ver cómo aquellas personas escuchaban el Evangelio. Debían escucharlo por aquellos que habían tenido una o la revelación de la palabra. Hoy nosotros tenemos la revelación completa ya escrita en papel, pero aquellos la tenían en sus mentes. Si vamos al capítulo 2, versículo 41, se nos dice lo siguiente: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. ¿Cuántos? Como 3,000. Pero ¿qué es lo que dice este texto? Los que habían recibido su palabra. Si nosotros vemos desde el versículo 14 al 36, Pedro junto con los 11 se pone en pie y aquí vemos el gran mensaje que se da. Aquí nosotros podemos ver cómo desde el versículo 15 al 21 se muestra una parte y tiene que ver con los dones milagrosos, pero del 22 al 36 les predica el evangelio como tal, les predica de Cristo a aquellas personas. Si vamos a otros pasajes más adelante, aquí en Hechos capítulo 4, versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando al número
de hombres como a 5,000. Vemos esto, ellos escuchaban el Evangelio, como aquellos les predicaban el Evangelio. Vemos en Hechos capítulo 5, vamos un poco más adelante, en el versículo 20, donde dice: id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta verdad. Vemos estas palabras, ellos debían de hablar el mensaje de esta verdad, ellos debían escucharlo. Si vamos a más adelante, a otros textos, veamos aquí a Hechos capítulo 8, 5 y 6. Dice: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dice que las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Vemos que ellos escuchaban el Evangelio. Vemos cómo aquellas personas así lo hacían y ponían atención. Así que esto, estos textos nos muestran a nosotros que escucharon la palabra por hombres inspirados por el Espíritu Santo, pero no directamente el Espíritu Santo diciéndole a los demás y metiéndose en la cabeza de ellos y regenerándolos y cambiándolos. No, así no es como muestra la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios nos muestra cómo aquellas personas hablaban, les predicaban el mensaje de salvación, siendo inspirados, y aquellas personas debían obedecerlo. ¿Por qué vemos esto así? Bueno, veamos otros ejemplos. Si nosotros vemos este caso, vamos a irnos un poquito más adelante en Hechos capítulo 22, 10. Vamos a ver este caso, y aquí es el caso de Saulo de Tarso, que en este caso es Pablo. Dice así: y yo dije: ¿qué debo hacer, Señor? Y él le dijo: levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se te ha ordenado que hagas. Él debía de hacer algo y debía de obedecer, y había sido escogido como un apóstol. Pero en el 16 dice: y ahora le dice aquí a Ananías: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Él debía de obedecer el Evangelio, y para ser perdonado, él debía ser bautizado, porque a través del bautismo iba a tener lo que era el perdón de pecados, invocando su nombre. Si regresamos al capítulo 10, veamos otro ejemplo. Tenemos que ver cómo la Biblia está en armonía. Dice en el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Si vamos más adelante, encontramos cómo aquellas personas obedecieron y fueron bautizados. Pero si vamos más atrás, encontramos cómo Pedro les estaba predicando el Evangelio a estas personas, que aquí son los gentiles, que a estos gentiles, cuando ellos estaban escuchando el mensaje, estas personas fueron embestidas de poder, pero estas personas escucharon el mensaje y tuvieron que obedecerlo. Así que es importante este detalle. ¿Qué otro texto? Vamos más adelante, en Hechos 16:30 al 32 o 34, dice: y después de sacarlos, dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Escuchen la pregunta de él. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche, y él lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Vemos qué importante es esto. Vamos más adelante. ¿Qué hacían los de Berea? Ellos escudriñaban la palabra, recibían esa palabra con solicitud. Eran nobles, más nobles que los de Tesalónica. En Hechos 18:4 razonaban. Así que vemos cómo a través de la palabra que fue inspirada, aún así en el siglo primero de la iglesia, aquellas personas lo debían escuchar y debían obedecerlo. Obedecerlo. ¿Por qué es importante esto? Cuando nosotros vemos que a lo largo de la historia se han hablado de algunos temas, uno de ellos tiene que ver con problemas acerca de la doctrina calvinista. La doctrina calvinista no es apoyada por ninguna de las páginas de la Biblia, pero en lo que es esta letra
lo que es la I, que es la irresistible gracia o gracia irresistible o llamamiento eficaz, ellos enseñan de manera equivocada que las personas que han sido elegidas por Dios desde la eternidad, ellos reciben una iluminación directa del Espíritu Santo, son cambiados, o sea, regenerados, y estas personas ahora tienen la habilidad de creer y tener fe y obedecer el Evangelio. Esto es una enseñanza equivocada y que la Biblia no lo enseña como tal. La Biblia enseña solamente una invitación y es a través de la predicación del Evangelio. Dios escogió la predicación del Evangelio para salvar a los creyentes. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. Así que es muy importante que nosotros consideremos estos puntos. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo no trabaja directamente salvando? ¿Cómo nosotros sabemos que esto no es así? Bueno, vamos a tomar en cuenta lo que es este texto y lo que nos enseña, que es el texto que vamos a ver aquí ahorita en pantalla, que nos va a mostrar que la palabra de Dios dice a uno lo correcto y lo incorrecto. ¿Cómo hacer lo correcto? También la palabra de Dios nos va a decir cómo mantenernos en lo correcto y estar completo. ¿Cuál texto? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué más podemos hablar? Esto lo hemos mencionado. La Biblia no hay acepción de personas y no viola libre albedrío de cada persona. Todos deben acceder a la obediencia del Evangelio, la palabra de Dios que ha sido inspirada y dada por Dios. Textos, estos. Vemos que es así. Cuando nosotros vemos este otro texto, que es a continuación, nos muestra que el Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra eficiente que inspiró. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos o de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y que es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón. Si la Biblia tiene toda esta capacidad, pero nosotros decimos, no, es que el hombre no puede por sí solo y necesita ir, bueno, la palabra tiene todo lo necesario, pero si alguien dice, no, es que necesita intervención directa del Espíritu Santo, la Biblia no lo enseña. La Biblia enseña que la palabra de Dios es la revelación dada por Dios. El Espíritu Santo es Dios, es una de las personas de la deidad y ha revelado esa palabra que tiene toda la capacidad para cambiar a las personas. Y a través de la obediencia al Evangelio, la misma palabra nos muestra que en el bautismo nuestros pecados son perdonados por la sangre que fue derramada en aquella cruz en el Calvario. Sangre que derramó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que es importante esto. No trabaja directamente salvando. Y cuando decimos que es a través de la palabra, entendamos, esto no es un túnel. No es un túnel que cuando decimos a través de la palabra pasa el Espíritu Santo. No, no es así. El Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, reveló la palabra. La palabra que es inspirada, poderosa y capaz y eficiente. Por esta palabra que Él reveló es que trabaja. Por esta palabra que Él reveló es que las personas a la hora de obedecerla alcanzan la salvación y deben mantenerse en esa salvación, perseverar hasta el final. Es importante que entendamos eso y tener el cuidado que el Espíritu Santo y la palabra de Dios no es lo mismo. Muchas veces vamos a encontrar textos que nos van a mostrar palabras similares y se va a decir en vez del Espíritu Santo palabra o espíritu y palabra. Muchas veces esto sucede en el lenguaje, pero cuando nosotros lo entendemos con mayor precisión y tranquilidad,
vamos a comprender que es porque el Espíritu Santo reveló la palabra es lo que reveló el Espíritu Santo, y vamos a tener todos estos detalles. Es de mucho cuidado. Si cualquiera dice que trabaja directamente, está obligado a decir que no se necesita la Escritura. Si cualquiera dice que trabaja directamente, está obligado a decir que no se necesita la Escritura. Caerían en este error. Esto es de mucho cuidado. Veamos estos ejemplos en paralelo que la Biblia nos muestra a continuación. Veamos aquí estos textos que encontramos que dice así. Vemos cómo estos textos, en un lado encontramos la palabra Espíritu Santo y en el otro lado palabra. Y vamos a ver el trabajo. Vamos a ver que en textos se nos dice el Espíritu Santo enseña. En el otro texto se nos muestra que la palabra. En textos se nos dice que guía. En otros se nos dice que la palabra. En otros se nos dice que somos nacidos por el Espíritu. En otros se nos dice que por la palabra. En otros se nos dice a nosotros que enseña nuevamente. De esta manera importante que convence y convierte. En uno se dice que el Espíritu Santo convierte, en otro la palabra. Y ahí entraríamos a nosotros a decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo pasa esto así? Bueno, es que a través de lo que el Espíritu Santo reveló, que es la palabra de Dios, sabemos que nos enseña, nos guía, hemos nacido de nuevo, nos instruye, nos convence, convierte. Es a través de lo que Él reveló, no de manera directa. Podemos ver estos otros paralelos del Espíritu Santo. Veamos cómo también aquí se menciona el trabajo de Él. En textos se dice el Espíritu Santo, en otros se dice la palabra. Vemos cómo se nos dice que conforta. El Espíritu Santo conforta, pero se nos dice que la palabra, que liberta, que salva, que justifica, que el Espíritu Santo, el lavamiento del Espíritu Santo, que fortalece, que habita, que santifica, que da amor, pero esto es a través de la palabra. Todo es a través de la palabra en que conforta, en que nos liberta, en que salva, en que limpia, que fortalece, que tiene relación, que santifica, o sea, que aparta y que encontramos ese amor de Dios. Es importante que nosotros tomemos en cuenta estos detalles. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios siempre ha estado en armonía. Nunca ha habido una contradicción en ella, sino que esto es parte del lenguaje y es necesario entenderlo. ¿Qué más podemos hablar? Cuando hablamos del Espíritu de Dios, trabaja en la santificación del hombre. Hemos hablado que a través de la palabra que ha sido revelada por él, pues bueno, esto sucede. Pero ¿qué debemos decir más? ¿Cómo es que el cristiano mantiene, perdón, cómo es que el Espíritu mantiene al cristiano salvo? ¿Cómo es que esto pasa? Bueno, cuando nosotros hablamos de la palabra santificación es el estado de la consagración. Cuando nosotros hablamos de santificado, es apartado y dedicado a Dios, es puestos aparte. Es importante tomar en cuenta estas dos palabras, estas definiciones. Cuando nosotros hablamos de esto, la responsabilidad del cristiano es leer más acerca de lo que la Biblia enseña. Y esto va a llegar a dar una gran respuesta a esta pregunta. ¿Por qué? Porque somos santificados por la palabra. Recordamos la oración de Jesús cuando estaba allá en aquel momento, y santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Aquellas personas, bueno, si ellos habían obedecido, ellos fueron santificados por la palabra que Jesús había dicho, y aquí se nos dice en este texto que aquellos al obedecer y nosotros también, bueno, pero aquí dice santifícalos en tu palabra. Vemos cómo somos santificados por la palabra. Pero es interesante que nosotros tomemos en cuenta estos detalles. ¿Por qué razón? Bueno, cuando nosotros hablamos de la santificación, el Espíritu de Dios trabaja en la santificación del hombre
y vemos que es por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo a través de la palabra que fue inspirada nos muestra esto. Sí, esto sucede. El origen de estas palabras es del Espíritu Santo. Pero la santificación es un acto de arranque y de vida continua. ¿Por qué es importante esto? El cristiano debe tomar la palabra de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo les dice a aquellas personas que tomen el yelmo, que tomen la espada del Espíritu Santo, que es la palabra? ¿Por qué les dice esto? Porque aquellas personas debían tomarla. Ellos ya habían obedecido, pero debían de tomarla. Y aquí se nos muestra que no es lo mismo el Espíritu y la palabra, pero es lo que reveló el Espíritu Santo. El Espíritu Santo salva a través de la palabra que reveló. Y es a través de esta información que nosotros pues debemos seguir como cristianos. Debemos mantenernos en ese estado de consagración. ¿Por qué? Porque Dios desea que esto pase. Si nosotros vemos esto, la Biblia habla del proceso de la santificación. ¿Por qué? Bueno, cuando se obedece el Evangelio, ahí se inicia. Si nosotros leemos este texto a continuación, encontramos estas palabras. Si leemos el primer texto, dice: y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, porque fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Es importante este detalle cuando se obedece el Evangelio, pero también la Biblia nos enseña que se debe mantener en este estado. ¿Qué texto? El que tenemos aquí en pantalla, que dice de la siguiente manera. Déjenme llegar ahí. Dice así el texto. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, o en la versión Reina Valera dice que os abstengáis de fornicación. Así que aquí un detalle que se les dice a ellos en contexto es que la voluntad de Dios es mantenerse en ese estado de consagración. No solamente es desde el momento en que uno obedece, sino que debe uno continuar. Si uno se equivoca, puede pasar. Bueno, la misma palabra de Dios nos muestra a nosotros qué es lo que hay que hacer. En Primera de Juan 1, del 7 en adelante, se nos muestra esto, donde dice: mas si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre, dice de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí es importante esto. En el 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Qué importantes estas palabras. Nosotros como cristianos debemos obedecer y mantenernos en ese estado de consagración. Pero si llegamos a equivocarnos, debemos arrepentirnos. Dios nos perdona y la sangre que fue derramada en aquella cruz nos continúa limpiando. Así que este detalle no puede ser dejado a un lado. Es importante que consideremos siempre que es a través de la obediencia a la palabra, a través de esta hermosa palabra que ha sido dada por Dios, que no ha sido dada por voluntad humana, sino por voluntad divina, que ha sido interpretada y que ha sido dada y que hoy la estudiamos y que disfrutamos de ella, pero ha sido dada por Dios, ha sido revelada por el Espíritu Santo y hoy la tenemos completa. Es una bendición, aprovechémosla siempre. Que Dios les bendiga.